Saludamos a los hermanos que siempre nos acompañan a través de los medios, tanto a través de Facebook Live, como en YouTube, como en Instagram. Aquí, como siempre, Capilla del Rey Orlando, cada domingo, con el deseo de compartir palabra de Dios que edifique su vida, que le bendiga, que le traiga fortaleza, consuelo y paz. Sabemos que así lo hará el Señor nuevamente. Su palabra no retorna atrás vacía, esa es nuestra confianza. Así que presentamos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado con ustedes. Dios les bendiga mucho a todos. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe a buscar en su Biblia. Si no tiene su Biblia, prenda a su lugar. Y allí la tiene también. En 2 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer, comenzando en el verso 8. Segunda de Corintios, capítulo 1 y verso 8. Y aquí el apóstol Pablo está dando una nota autobiográfica. Se está abriendo y está diciendo algo que pasó en un momento dado en su vida que marcó, algo que estaba presente en él. Dice el verso 8: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues sí fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está diciendo que estuvo expuesto a un peligro tal que lo llevó hasta perder la esperanza de conservar su vida. Yo quiero decir que ese es en ulterior el temor que más está presente en la vida de todo hombre y toda mujer. Cuando llegue el momento en que todo lo demás palidece y que la vida es lo que se está decidiendo, lo que está en peligro es perder la vida. Oiga, Pablo está, y más adelante vamos a ver el resto del pasaje. Lo que Pablo está diciendo, lo que me sucedió fue tan terrible, que estaba yo esperando ya el momento de desenlace final. Pero quien está hablando esto era un hombre que había pasado por situaciones de un riesgo altísimo. Fue casi la constante en su vida. Estuvo expuesto a todo tipo de peligro. Y si fuéramos aquí mismo a 2 de Corintios capítulo 11, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Allí en 2 de Corintios 11:23 dice: son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, porque había gente diciendo que él no era apóstol del Señor, porque no había caminado con el Señor. Él no fue de los 12 apóstoles. Él llegó luego, y aunque fue colocado en el apostolado por el Señor mismo, no había sido parte de los 12 apóstoles. Algunos decían, Pablo no es un verdadero apóstol. Y él dice, son ministros de Cristo, yo más, sin jactancia, en trabajos más abundantes, en azotes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Eso ocurrió 5 veces.
le dieron 40 azotes menos uno. Y yo he explicado esto antes. Esto era un protocolo en el ejercicio de la justicia romana. 40 azotes menos uno, eso es lo mismo que decir 39. Pero ¿y por qué no dijo 39? Porque el 40º azote era la sentencia de muerte final. Después de haber recibido 39 azotes, el número 40 era el azote definitivo para que esa persona muriera. Cuando le dieron 39 azotes, quedó casi muerto. No murió, casi muerto. Y eso le ocurrió 5 veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Dice ahora la siguiente oración. 3 veces he sido azotado con varas. Era un azote distinto. El azote con varas no era para que la persona muriera. Era un azote de castigo, de penitencia. Una vez apedreado, lo lapidaron, no para castigarlo, para ejecutarlo. Pero oiga, no era el momento de que Pablo partiera y después de aquella lapidación Pablo quedó vivo. Yo imagino que este hombre tenía marcas por todo su cuerpo. Y en uno de los pasajes dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No que el Señor Jesús pone marcas en nuestro cuerpo. Él decía, yo tengo en mi cuerpo marcas que están ahí por causa de mi servicio a Cristo. Por causa de Él. Tenía marcas de azote. ¿Usted cree que esos azotes no dejaron marcas? Estaban allí a su espalda, cicatrizados. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago. Oiga, una noche y un día en alta mar, donde la vida pende de un hilo, supuestamente de un hilo. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. Además de todo eso, lo que sobre mí se agolpa cada día. O sea, en todos estos peligros estuvo expuesto, pero no estaba en eso todos los días. Pero además de todo eso, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Oiga, es cuando único ocurre la palabra preocupación en la Biblia. Y la cita este apóstol, su preocupación no era por tener el carro de último modelo. Su preocupación no era porque no tenía la mansión que tiene su mejor amigo. Su preocupación era por las iglesias. Él dijo, mi única preocupación, las iglesias. Entonces, cuando yo veo esta lista y yo leo el verso que citamos al principio, yo pienso, pero ¿en cuál de estos peligros era que estaba el apóstol Pablo, que en 2 de Corintios capítulo 1 dice que había perdido la esperanza de estar vivo? ¿En cuál de ellos? ¿En qué ocasión? ¿Cuál de estas experiencias fue la que pudo entresacar y decir, yo llegué hasta aquí? Yo pienso que hasta aquí llegué. ¿En cuál de ellos? Porque cuando le dieron los 39 azotes menos uno, yo le garantizo que este hombre, cada una de esas 5 veces, quedó moribundo. ¿Oyó? Y fueron 5 veces. ¿En cuál de ellas fue que
perdió la esperanza de conservar la vida. El pasaje no dice. Algunos dicen que se refiere a un pasaje de Efesios, capítulo 19, donde predicando en Éfeso, en parte de Asia, se formó un motín y la multitud quería lincharlo ahí delante de todos. Querían hacer de Pablo objeto de un linchamiento, pero tal cosa no ocurrió. Ahora yo encuentro un pasaje en las Escrituras, en el último capítulo del libro de Hechos, el 28, donde dice que Pablo fue apresado por el Imperio Romano por predicar a Cristo. No tenía ninguna otra falta. Y fue enviado a Roma. Cuando un presidiario, cuando un acusado era enviado al circuito central del Imperio Romano, era porque casi siempre de allí no regresaba. Es decir, era la sentencia final, y la sentencia de allí casi siempre era la muerte. A Pablo lo enviaron para Roma. Iba en un barco, obviamente, era el único medio de transportación internacional. Y junto con él iba Lucas, el autor de Hechos. Por eso Lucas pudo relatar lo que sucedió en ese barco. Iba también Aristarco, colaborador de Pablo, apostólico también. Y cuando iba en esa travesía, se levantó un huracán. Se llamaba Euroclidón. Un viento huracanado. Usted pensaba que los huracanes son para ustedes nada más. Este hombre lo vivió, pero no en tierra, sino en alta mar, en un barquito de vela. Ahí estaba Pablo, sin haber hecho nada para estar allí. Iba acompañado de 200 y pico de personas más. La inmensa mayoría de ellos eran también apresados como él. Aquel barco estuvo siendo azotado por varios días y noches, hasta que en un momento lo que era el barco quedó hecho trizas. En pleno travesía quedó hecho trizas. Pero Dios le había dicho la noche anterior a Pablo: no temas, no temas, yo preservaré tu vida y la de todos los que están contigo. Y cuando el barco se deshacía, Pablo le había dicho momentos antes a la tripulación y a todos los integrantes: no tengan temor, no vamos a perecer. Anoche me visitó un ángel del Señor y me dijo, ¿sabe qué? Y Dios cumple sus promesas. Amén. Mientras decía eso, el barco se rompió en pedazos. Había solo un esquife. ¿Sabe qué es un esquife? Un barquito pequeño, una embarcación pequeñita que lleva unos cuantos de la tripulación, de los pasajeros. No cabían 272 personas allí. Dice que alijaron, tiraron todo lo que llevaba el barco. Eran el equivalente a miles y miles y miles de dólares hoy. Lo tiraron por la borda para ver si podían llegar a tierra firme. Nada de aquello valió. Sacaron los aperos del barco, tampoco le valió. Hasta que el barco se deshizo y aquel que había recibido palabras de Dios diciendo no van a perecer, les dijo: naden o agarren una de esas tablas. Naden o agarren una de esas tablas, pero vamos a llegar. A Dios lo prometió, sí, pero agarra una tabla de esas y aférrate a ella. Es lo que tienes a la mano. Vamos a llegar, sí, pero tienes que agarrar la tabla. Tienes que nadar. Y dice la Biblia, ese último capítulo de Hechos, que de los que iban en el barco, nadie pereció.
creyentes en aquel barco, son unos pocos. Pablo y sus acompañantes, y Lucas, el autor del libro hebreo, de Hechos. Los demás, presidiarios, Dios los conocía. Y él había dicho, no van a perecer. Y llegaron a la isla de Malta. Si usted busca en el mapa, Malta es hoy día una isla, parte del gobierno griego. Allí fueron recibidos. Dice, con no poca humanidad, nos trataron muy bien, nos recibieron y nos trataron muy bien. Y estuvimos allí 3 días, 3 noches. Y anunciaron el evangelio y oraron por los enfermos. Los enfermos fueron sanados. Y ellos habían salido de una travesía tan accidentada que por poco pierden la vida. Oiga, perder la vida en aquel momento era cosa de tener que nadar unos cuantos segundos más sin poder y después hundirse y se acabó todo. Escuche bien. Ese momento no lo decide Euroclidón. Ese momento de partir no lo decide el huracán. Ese momento lo conoce Dios. Ese momento lo conoce Dios. Cuando Pablo decía, perdemos la esperanza, le faltaban todavía años. Cuando parecía que todo llegaba a su final, cuando parecía que ya no tenía más esperanza de seguir, le quedaban años. Porque dice la Biblia que navegaron otra vez en otra nave que consiguieron, llegaron a Roma. En Roma, Pablo, los demás fueron presos y a Pablo se le dio la oportunidad de estar en una casa alquilada durante 2 años, ministrando y predicando. Estaba en arresto domiciliario. Eso no es nada nuevo, ¿sabes? Pablo estaba en arresto domiciliario y venían a su casa alquilada y allí Pablo les ministraba. Y allí se levantó iglesia. Porque nada puede impedir el propósito de Dios. Ni Euroclidón, ni el Imperio Romano, nada marca el final de un hijo de Dios. Que aunque parece que llegó, y aunque parece que la esperanza de preservar la vida se hace cada vez más pálida. La última palabra, oiga bien, la última palabra la tiene Dios. Amén. Lo quiero decir otra vez. La última palabra la tiene el Señor. Ahora sí, quiero que regrese conmigo al pasaje inicial y no me voy a extender mucho más. Ahora vamos a leer en ese capítulo 1 de 2 de Corintios, en el verso 3. Sí, y yo le voy a decir qué aprendió Pablo. Pero cuando esto le pasó, llevaba años ya, pero muchos años en el apostolado. Y cada circunstancia, cada vivencia le enseñaba algo. Oiga, la diferencia no está en lo que nos ocurre. Hay gente a la quienes les ha ocurrido cosas tan terribles como esa lista que les di al principio. Hay gente que porque le pisan, le pasan por el lado y no lo saludan, ya eso es un tormento. No me saludó. Se me acabó el mundo. Me pisó el dedo pequeño del pie izquierdo. ¡Qué prueba tan terrible! Y Pablo da una lista aquí. ¿Cuántas veces lo azotaron? ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces naufragó? Verso 3. 2 de Corintios 1:3. Pero usted dirá, sí, pero era el apóstol Pablo.
Oiga, pastor, era el apóstol Pablo. Un hombre que se enfermaba como usted y como yo. Un hombre que tenía debilidades como usted y como yo. Un hombre que tenía las mismas limitaciones que usted y que yo. Le daba hambre igual que usted y que a mí. Sentía lo mismo que usted y que yo. El dolor era idéntico. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recuerda que empezamos este pasaje en el verso 8, donde dijo que había perdido la esperanza de vivir. Ahora en el verso 3 dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas. No es que te las resuelve, es que te consuela en toda tribulación. Y con esa tribulación, con esa consolación que derivaste en esa tribulación, tú puedes consolar también a otros. Aquí yo quiero decir, lección número 1 que Pablo aprende, que en toda tribulación somos consolados por Él. Oiga bien, no hay tribulación en la que Dios esté ausente. Y si es que lo azotan 5 veces, 40 veces menos 1, allí Dios estaba presente. Ay, pastor, pero se me hace tan difícil concebir que Dios permita que me azoten 40 veces menos 1 y por 5 veces, y usted me dice que Dios estaba presente. Sí. ¿Usted cree que Dios estaba ausente cuando Juan el Bautista fue decapitado por el antojo de una jovencita que dijo, yo quiero que me traigan como regalo de cumpleaños, que me traigan la cabeza de Juan el Bautista en un plato? Tráigamelo. Y Dios no lo libró de la muerte. Tenía algo mejor. Dios tenía algo mejor. Fue el momento en decirle, sube acá. ¿Quién es el que puede consolar a alguien que está atravesando por una tribulación? El que ha sido consolado. El que ha sido consolado por Él, que le transmite consolación de parte de Dios. Por eso dice que los que hemos sido consolados podemos consolar también a otros que también van a pasar o están pasando por situaciones parecidas. ¿Y cuál es el consuelo? ¿Dónde está la consolación? Yo estuve en una situación como la tuya, que parecía que marcaba el final de mi vida, que parecía que era el desenlace final de mi vida. ¿Y sabe qué descubrí? ¿Sabe qué quedó claro para mí? Que no hay tribulación capaz de terminar con la vida de un hijo de Dios. Amén. El momento de morir llega cuando sea el momento de morir, que Dios decida. El que Dios decida. Yo vengo a consolarte, a decirte, dice Pablo, vengo a consolarte, a decirte que dentro de esta lista que yo te puedo dar de todo lo que ha pasado, nada puede, si algún día pasas por eso, y mire que esta lista es fuerte, nada puede cancelar tu vida. Porque los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas.
Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nosotros necesitamos algo para ahí comenzar a producir. Dios no necesita. Él multiplica las fuerzas aun cuando sean cero. Cuando las fuerzas sean cero, Dios puede multiplicar. Cuando se multiplica por cero, el resultado es cero. Pero no para Dios. No para Dios. Dios puede multiplicar por cero y el resultado es positivo. Porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación o salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, lo sois también en la aflicción. Por eso dice la Biblia que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Somos compañeros en la aflicción, también lo somos en la consolación. Lee otra vez el verso 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y otra vez, Pablo, este es el punto de partida de todo este pasaje. Pablo está citando experiencia a vida en algún momento que pareció ser la definitiva. De alguna manera, vivimos en la espera de esa prueba, de esa dificultad, de ese tropiezo, de ese sufrimiento que puede acabar con nuestra vida. Y yo quiero decirle, lo que parecía que acababa con su vida, se convirtió en un testimonio. Podía mirar hacia atrás y hacer un recuento y decir, no era el final. No era el final. El final está en manos de Dios. Y si está en manos de Dios, el final para nosotros no es tal. Es simplemente una mudanza. Es simplemente cambiar de lugar. Pero comienza la etapa más maravillosa de la vida. Amén. La mejor. En su presencia, la mejor. Solo que los medios a través del cual viene la muerte no son siempre deseables. Nunca son deseables. Nunca lo son. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Sabe qué más presenta Pablo como lección de vida aquí? Aprende a confiar de Él y no de tus propias fuerzas. Diga al débil, fuerte soy en Cristo. Diga al débil, que soy débil. Soy así, soy débil. En Cristo soy fuerte. Dependo de Él. Si dependo de Él, un naufragio no tiene licencia para terminar con la vida de nadie. Ni 40 azotes menos uno. Ni la escasez más cruda que usted pueda
pensar. Durante la Gran Depresión hubo una escasez difícil de sobrellevar. Pero el propósito de Dios no se canceló. El pueblo de Dios estuvo en pie. Y yo quiero decir que muchos de nosotros también, porque Él hace llover sobre justos e injustos. Tuvimos sentencia de muerte nosotros mismos para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, sino en Él, a depender de Él. Él es todo poder al punto de que todos podemos depender de Él. Cooperando, dice el 11, también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Lo que está diciendo Pablo es, entregado todo. Que nada, ninguna aflicción por la que estés atravesando marca el derrotero de tu vida. Porque nada tiene permiso de parte de Dios para terminar con tu vida. Si estás en Él, no hay escasez, no hay enfermedad, no hay persecución, no hay castigo, no hay azote, no hay naufragio. Nada puede terminar con tu vida. Si estás en Él, tus días les pertenecen a Él. Tus días están en su mano. Y Él puede dar abundancia en medio de la escasez. Y Él puede dar vida. Y Él puede añadir días cuando todo parece que está llegando a su final. No es cierto. La última palabra la tiene Él. Y su palabra siempre es buena. Mis planes para con ustedes son de continuo el bien. No permitas que nada te ponga delante de ti la terminación de tus días. No permitas que nada ponga delante de ti un marcador, como los marcadores que tenemos en la carretera. Un marcador que dice, hasta aquí llegaste. No más. Este es tu final. No importa qué. Ocurrió un divorcio. ¿Será ese el fin de la vida? ¿Será esa? Ya de allí no pasa más. Una quiebra económica. Un problema familiar tan y tan grave que para decir, ya no puedo más. De aquí ya no hay más para mí. Pero yo quiero decirte, pueblo, que hay más. En Él hay más. En Él siempre hay más. Que nada vino para marcar el fin de tus días hasta que Él diga, hasta que Él lo decida. Por eso aprendí, dice Pablo, a no confiar en mí mismo, sino a depender de Él. Mi vida está en sus manos. Le pertenezco a Él. Todo lo que ocurra habla de Él. Por eso terminó diciendo, y aquí termino, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estemos puestos de pie. ¿Está usted atravesando por una circunstancia parecida que parece que viene para terminar con su vida? Una situación que tiene la marca como de querer terminar con su vida. Entréguesela al Señor. Entréguesela a Él.
Entréguesele a Él, porque sí hay esperanza. Se la entrega al Señor. Oramos a Dios. Ore con sus manos extendidas hacia el frente. Preséntele sus manos al Señor. Amado Salvador, Señor, yo oro por cada hijo tuyo que está aquí ahora presente, que presenta sus manos. Yo creo, Señor, que tú estás impartiendo fortaleza a esas manos y que tú estás impartiendo esperanza. Dios, en el nombre de Jesús, porque tú estás sobre este hijo tuyo, sobre esta hija tuya, tú estás, Señor amado, y tú estás sobre el tal como poderoso gigante, tanto que nada podrá dañarle eternamente, nada podrá marcarlo eternamente. Si ya fue lavado en tu sangre, te pertenece a ti. Es tuyo, es tuya, Señor. Oh Dios, yo te presento el tal que hacía ahora, Señor, entregándote, no importa qué, sabiendo que nuestros días están delante de ti. Abre camino, Señor. Imparte fortaleza. Imparte esperanza, Señor. Fortaleza de lo alto, Padre eterno. Fortaleza, oh Dios, en lo más íntimo de su ser. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo que tú lo haces. Yo creo que tú lo haces. Señor querido, yo te doy gracias. Te doy gracias. Gracias, gracias. Dice gracias. Amén. Amén.